Creyeron que podían humillarme. Me invitaron a una fiesta, me miraron de arriba abajo como si fuera una indigente y se rieron cuando llegué con mi vestido sucio de grasa. Ni se imaginaban que el bocho que me llevó hasta allí guardaba el secreto que derribaría todo su imperio. Me llamaron mujer sencilla, reloj viejo, pero no sabían que la verdadera venganza no necesita gritos. Se sirve en silencio, por un destino que tiene un sentido del humor increíble. Y mi venganza, amigos míos, comenzó con un neumático pinchado y un marco de plata que nunca fue entregado. Pero antes de continuar, si esta historia te toca el corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarnos desde dónde nos estás escuchando. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros. Ahora continuemos. Mi nombre es Alejandra. Tengo 67 años y una vida que, para muchos, parecería monótona. Mi marido, Marcos, se fue hace 5 años, y desde entonces el tiempo en mi vida pareció desacelerarse. Me despierto todas las mañanas, preparo mi café en la misma taza azul que me regaló y camino a mi pequeño taller. Allí reparo relojes. Es un oficio que me mantiene conectada con el tiempo, o al menos con el tiempo que ya pasó. Vivo en un modesto apartamento en el centro de la ciudad. Nada de lujo, pero siempre limpio y organizado, como a Marcos le gustaba. En la estantería de la sala mantengo los portarretratos con nuestras fotografías. Mi favorita es la del nacimiento de Raquel, nuestra única hija. En ella, Marcos sonríe exhausto, pero radiante, mientras sostengo ese pequeño bulto como si fuera de cristal. Raquel creció, se graduó, se casó. Ricardo, mi yerno, proviene de una familia tradicional, los Noroña. Desde la primera cena con ellos, me di cuenta de que no encajaba. Las miradas, las medias palabras, la incomodidad cuando mencionaban mi profesión. ¿Relojera? ¡Qué interesante!, dijo Sofía, la matriarca de los Noroña, con una sonrisa falsa. Aquella mañana de jueves, el teléfono sonó mientras preparaba mi café. ¿Hola? ¿Señora Alejandra? La voz formal de Ricardo sonó distante. Llamo para invitarla al cumpleaños de mi madre, Sofía. Hubo un silencio incómodo antes de que continuara. Raquel insistió mucho en que viniera. Es este sábado, a las 8. Sentí el peso de lo que no se dijo. Él no quería que fuera. Nadie quería, excepto Raquel. «Claro, Ricardo, estaré allí», respondí, tragándome el orgullo por enésima vez. «Vestimenta de gala», añadió rápidamente. «Y la puntualidad es, bueno, ya sabe lo exigente que es mi madre». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. ¿Por qué todavía me someto a esto? La respuesta vino rápida, en forma del rostro de Raquel en la fotografía de la estantería. Por ella. Siempre por ella. El sábado, me desperté más temprano de lo normal. Abrí el armario y saqué mi único vestido, guardado para ocasiones especiales. Estaba un poco pasado de moda, pero limpio y bien planchado. Elegí un pañuelo azul marino que Marcos decía que combinaba con mis ojos. Antes de salir, pasé por la pequeña joyería del señor Méndez. Había ahorrado durante meses para comprar un regalo decente para Sofía. Elegí un delicado marco de plata. No era el más caro de la tienda, pero me costó 3 semanas de mi salario. ¿Es para alguien especial?, preguntó el señor Méndez mientras envolvía el regalo. «Es para la madre de mi yerno», respondí sin dar más detalles. «Buen gusto, Alejandra. La plata nunca pasa de moda». Salí de la tienda con el paquete cuidadosamente guardado en mi bolso. Todavía era temprano, pero decidí ponerme en camino. El barrio donde vivían los Noroña estaba a casi 2 horas en coche, en una zona de lujo de la ciudad. Mi bocho de 1980, bien cuidado pero visiblemente antiguo, contrastaría con los coches importados en el estacionamiento de la mansión de los Noroña. Ya podía imaginar las miradas, los comentarios susurrados, pero no me importaba, o al menos intentaba convencerme de ello. La carretera estaba tranquila aquella tarde. Encendí la radio y dejé que una música antigua llenara el silencio. Pensé en Raquel, en cómo su rostro se iluminaría al verme.
Ella intentaba, a su manera, construir un puente entre mis mundos, pero los puentes no siempre son lo suficientemente fuertes. Fue entonces cuando vi un coche parado en el arcén. Un hombre elegante hacía señas, claramente en apuros. Frené, dudé por un segundo. Ya estaba calculando el tiempo para no llegar tarde, pero terminé parando. No podría seguir sabiendo que alguien necesitaba ayuda. «Gracias por parar», dijo él cuando me bajé del coche. «Mi neumático está pinchado y no tengo idea de cómo cambiarlo». «No hay problema, puedo ayudar». Se presentó como Hernán. Tenía alrededor de 50 años, cabello castaño con algunas canas y una sonrisa genuina que contrastaba con su coche de lujo. «Usted es un ángel», comentó mientras yo trabajaba en el neumático. Pasaron varios coches y nadie paró. «La gente va demasiado deprisa», respondí, sintiendo el sudor correr por mi frente mientras apretaba los tornillos de la rueda. «¿Y usted? ¿No tiene prisa?» «Voy a una fiesta, pero aún tengo tiempo», mentí, sabiendo que ya iba retrasada. Cuando terminé, mis manos estaban sucias de grasa y había manchas en mi vestido. Intenté limpiarlas con un pañuelo, pero solo empeoré la situación. «Siento lo de su vestido», dijo Hernán genuinamente preocupado. «No se preocupe, lo importante es que usted ya puede seguir su camino». «¿Puedo al menos saber su nombre?» para agradecerle como es debido. «Alejandra, Alejandra Méndez». Alejandra, hoy hizo más que cambiar un neumático. Restauró mi fe en las personas. Me entregó una tarjeta. «Si necesita algo, no dude en llamarme». Guardé la tarjeta sin mirarla y me despedí. Ahora estaba realmente retrasada y con el vestido manchado. Pensé en volver a casa y desistir de la fiesta, pero la imagen de Raquel, decepcionada, me lo impidió. Seguí conduciendo, intentando ignorar el nudo en el estómago que crecía a cada kilómetro. Cuando finalmente llegué a la mansión de los Noroña, el reloj marcaba casi las 9:30. El portero me miró con desconfianza, revisó mi nombre en una lista y a regañadientes me dejó entrar. El salón principal estaba lleno de personas bien vestidas, charlando animadamente con copas de champán en las manos. Busqué a Raquel y la encontré cerca de la mesa de bebidas, claramente nerviosa. Cuando me vio, su rostro pasó de la preocupación al alivio y luego al horror cuando notó mi estado. «Mamá, ¿qué pasó? Estábamos preocupados. Ricardo llamó varias veces». «Lo siento, querida. Paré para ayudar a un señor con el coche averiado en la carretera». Antes de que pudiera responder, Sofía y Valdemar, su marido, se acercaron. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par al verme. «Alejandra», dijo ella fríamente. «Qué sorpresa verla aquí, y en ese estado». Lo que sucedió a continuación cambiaría mi vida para siempre. Mientras Sofía comenzaba a dejar claro que yo no era bienvenida, especialmente en ese estado deplorable, la puerta del salón se abrió de nuevo. Y quien entró por ella hizo que todos los presentes, incluida Sofía, se congelaran de asombro. Era Hernán, el hombre al que yo había ayudado en la carretera. Pero no era solo un conductor cualquiera con un neumático pinchado. El silencio que cayó sobre el salón cuando él entró me dijo que era mucho más que eso. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, me di cuenta de que mi noche de humillación estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. «Alejandra», exclamó Hernán, esbozando una amplia sonrisa al verme. «¡Qué coincidencia tan maravillosa!». Todas las miradas se volvieron hacia mí, luego hacia él y de vuelta hacia mí. El shock en el rostro de Sofía era casi cómico. «¿Ustedes se conocen?», preguntó Valdemar, el patriarca de los Noroña, con voz temblorosa. Hernán caminó hacia mí y tomó mis manos sucias de grasa sin el menor rastro de asco. «Esta mujer es mi salvadora», declaró. Estaba atrapado en el arcén con un neumático pinchado, y Alejandra fue la única que paró para ayudarme. Cambió mi neumático bajo el sol abrasador, arruinó su vestido y ni siquiera quiso aceptar un agradecimiento. Ricardo se atragantó con su bebida. Sofía parecía haber visto un fantasma.
Hernán, dijo Valdemar, intentando recuperar la compostura. No sabíamos que conocía a la suegra de nuestro hijo. No la conocía hasta hoy, respondió él. Pero creo que el destino tiene un sentido del humor increíble, ¿no les parece? Fue entonces cuando Raquel se acercó a mí, agarrando mi brazo con fuerza. Mamá, susurró ella, ¿sabes quién es él? Negué con la cabeza, confundida. Es Hernán Vasconcelos, el inversor que Ricardo y papá llevan meses intentando impresionar. Controla uno de los mayores fondos de inversión del país. Mi estómago se encogió. Ahora entendía el silencio, las miradas, el súbito cambio de atmósfera. Hernán no era solo un conductor cualquiera, era alguien importante, poderoso, alguien a quien los Noroña desesperadamente querían impresionar. Alejandra, Sofía se acercó con una sonrisa forzada. ¿Por qué no nos contó que conocía a Hernán? Antes de que pudiera responder, Hernán intervino. Ella no sabía quién era yo. Simplemente ayudó a un desconocido en apuros, sin esperar nada a cambio. Eso dice mucho sobre su carácter, ¿no creen? La mirada que le lanzó a Sofía era penetrante, casi desafiante. Claro, claro, asintió Sofía rápidamente. Alejandra siempre ha sido servicial. La misma mujer que minutos antes me miraba con desdén, ahora sonreía como si fuéramos viejas amigas. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Venga, Alejandra, dijo Valdemar, poniendo un brazo alrededor de mis hombros. Necesitamos limpiar esas manchas. Tengo vestidos que le quedarán perfectos. Mientras me conducía fuera del salón, susurró. Por favor, no mencione nada sobre lo que pasó cuando llegó. Hernán es crucial para nosotros. En ese momento, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. No era sobre mí, nunca lo fue. Era sobre dinero, estatus, apariencias. Ahora era útil, solo porque conocía a alguien importante. Me cambié de ropa mecánicamente, poniéndome un vestido demasiado caro que Valdemar me prestó. Cuando volví al salón, fui recibida como una invitada de honor. Sofía insistió en que me sentara en la mesa principal, entre ella y Hernán. Alejandra nos estaba contando cómo se conocieron, dijo Sofía, falsamente animada. Hernán me sonrió, pero había algo en sus ojos, una mezcla de diversión e indignación contenida. En realidad, dijo él, dejando su copa de vino en la mesa, estoy curioso por saber cómo trataron a Alejandra antes de mi llegada. Parecía bastante incómoda. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Raquel fijó los ojos en su plato. Ricardo se puso rojo, y los Noroña intercambiaron miradas nerviosas. Fue todo un malentendido, comenzó Valdemar. Alejandra llegó un poco tarde y... Dijeron que no podía sentarme a la mesa con seres humanos. Interrumpí, mirando directamente a Sofía. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerme. Hernán dejó la copa con fuerza en la mesa. ¿Cómo dice? No fue así, se apresuró a decir Sofía. Fue solo una broma desafortunada sobre sus ropas manchadas, nada personal. ¿Y antes de eso? Preguntó Hernán, mirándome. ¿Cómo era su relación con la familia? Dudé. Una parte de mí quería minimizarlo, no causar problemas a Raquel. Pero otra parte, cansada de años de humillaciones silenciosas, quería la verdad. Siempre fui tratada como alguien inadecuada, respondí finalmente. Una relojera vieja y viuda no encaja en el mundo de los Noroña. Raquel levantó los ojos, llenos de lágrimas. Había dolor allí, pero también vergüenza. No de mí, me di cuenta, sino de sí misma, por permitir que eso sucediera. Hernán respiró hondo, puso la servilleta en la mesa y se levantó. Valdemar, Sofía, creo que necesitamos hablar en privado, ahora. Los tres salieron de la sala, dejando un silencio pesado. Ricardo me miraba con ira mal contenida, como si yo hubiera arruinado todo a propósito. Raquel sujetó mi mano bajo la mesa. Lo siento, mamá, susurró ella. Debería haber hecho más.
Cuando Hernán y los Noroña regresaron, la atmósfera había cambiado drásticamente. Sofía tenía los ojos rojos y Valdemar parecía haber envejecido 10 años en 15 minutos. Hernán permaneció de pie, dirigiéndose a todos los invitados. Agradezco a todos por la noche, pero lamentablemente debo retirarme. Y me gustaría invitar a Alejandra a que me acompañe, si ella acepta. Lo miré sorprendida. Me encantaría una cena tranquila, continuó él, lejos de ciertas hipocresías. El golpe fue certero. Todos entendieron lo que quería decir. En cuanto a nuestro negocio, dijo, dirigiéndose a Valdemar, me temo que no podremos continuar. Invierto en personas, no solo en empresas, y el carácter es un factor decisivo para mí. Ricardo palideció. Sofía sollozó discretamente. El imperio de los Noroña, construido sobre apariencias y conexiones, se desmoronaba ante mis ojos. «¿Alejandra?», llamó Hernán, extendiendo su mano hacia mí. Miré a Raquel, preocupada por las consecuencias para ella. «Ve, mamá», dijo ella, con una pequeña sonrisa triste. «Te mereces una noche tranquila». Tomé la mano de Hernán y salimos juntos, dejando atrás el silencio aturdido de los invitados. En el coche, él condujo sin decir nada durante unos minutos, hasta que finalmente rompió el silencio. Siento mucho que haya pasado por eso. Nadie merece ser tratado así. ¿Por qué hizo todo eso?, pregunté, aún procesando los acontecimientos. Porque detesto la injusticia, respondió él simplemente. Y porque en menos de una hora de conversación en la carretera, me di cuenta de que usted vale más que toda esa sala llena de personas importantes. Llegamos a un pequeño restaurante italiano, discreto y acogedor. Nada del lujo ostentoso de los Noroña, pero infinitamente más auténtico. ¿Así que realmente es un gran inversor?, pregunté mientras nos sentábamos. Hernán se rió. Lo soy. Pero créame, prefería ser visto como el hombre con el neumático pinchado que usted ayudó. En ese momento, yo era solo una persona que necesitaba ayuda, y usted fue genuina. Es raro encontrar eso hoy en día. Durante la cena, hablamos de todo. Mi vida con Marcos, mi pasión por los relojes antiguos, la pérdida que sentí cuando él se fue. Hernán habló sobre su carrera, construida desde cero, y cómo el dinero cambió la forma en que la gente lo trataba. Pero usted no cambió conmigo cuando descubrió quién era yo, observé. ¿Por qué cambiaría? Sigue siendo la misma persona. Sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos. Exactamente. Cuando la noche llegó a su fin y Hernán me dejó en casa, me quedé en la acera viendo su coche partir. El marco de plata, el regalo para Sofía, todavía estaba en mi bolso. Nunca llegué a entregarlo. Al día siguiente, Raquel apareció en mi puerta. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Mamá», dijo ella, abrazándome con fuerza, «perdóname. Dejé que te trataran mal durante tanto tiempo. Fui cobarde». «No tienes la culpa, hija». «Sí la tengo». La peor traición no fue la de ellos, fue la mía, por quedarme en silencio. Invité a Raquel a entrar. Hice café y nos sentamos en la mesa de la cocina, como en los viejos tiempos, cuando ella era adolescente y venía a contarme sus problemas. «¿Cómo van las cosas con Ricardo?», pregunté, intentando sonar casual. Ella suspiró, girando la taza entre sus manos. «Difíciles, está furioso. La empresa de su padre está al borde de la quiebra. Necesitaban desesperadamente la inversión de Hernán». «Lo siento», dije sinceramente. «Nunca quise perjudicar a mi hija». «No lo sientas», respondió ella, levantando los ojos hacia mí. «Ellos recogieron lo que sembraron, mamá. Años tratando a las personas como inferiores, como si el dinero y el nombre de la familia fueran todo lo que importa». Me sorprendió la firmeza en su voz. Raquel siempre pareció tan sumisa a la familia de su marido, tan ansiosa por complacer. «¿Y tú?», pregunté. «¿Cómo te sientes con todo esto?». «Avergonzada, pero también aliviada». Hizo una pausa, como si eligiera las palabras.
Es como si una venda se hubiera caído de mis ojos. Pasé años fingiendo no ver cómo te trataban, cómo trataban a todos los que consideraban por debajo de ellos. Me mentí a mí misma, diciendo que era solo su forma de ser, que en el fondo eran buenas personas. ¿Y Ricardo? Ella desvió la mirada. Es producto del ambiente en el que creció. Creí que podría cambiarlo poco a poco, pero su voz se quebró. Anoche, después de que te fuiste con Hernán, me culpó por todo. Dijo que yo debería haberte mantenido lejos, que tu presencia vergonzosa arruinó todo. Sentí una punzada de dolor, no por mí, sino por ella. ¿Y qué respondiste? Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Le dije que debería agradecer por tener una suegra que enseña con el ejemplo lo que es la dignidad, y que si alguien necesitaba ser mantenido lejos, no eras tú. Tomé su mano por encima de la mesa, sintiendo un orgullo inmenso. Mi hija estaba encontrando su voz. Me voy a quedar unos días en casa de Julia, continuó, refiriéndose a su mejor amiga. Necesito pensar en lo que quiero para mi vida. Después de que Raquel se fue, me quedé sentada sola durante un largo rato. Tantas emociones contradictorias, preocupación por mi hija, rabia por la forma en que fui tratada y una extraña sensación de liberación. Como si un peso que llevaba años cargando se hubiera quitado de mis hombros. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. «¿Hola? Alejandra, soy Hernán». Mi corazón dio un salto extraño que atribuí a la sorpresa. «Espero no llamar en mal momento», continuó él. «En absoluto, es bueno oír tu voz. Estaba pensando, ese marco de plata en tu bolso anoche, era para Sofía, ¿verdad?» Me sorprendió que lo hubiera notado. Sí, era mi regalo de cumpleaños para ella. Debió costar caro. 3 semanas de trabajo, admití. Hubo un breve silencio. «Alejandra, me gustaría invitarte a almorzar hoy. Tengo una propuesta que hacerte». Unas horas después, estaba sentada con Hernán en un pequeño café cerca de mi taller. Hoy se veía diferente, más casual, con vaqueros y una blusa sencilla, el cabello recogido en una coleta sin pretensiones. «Tu taller es fascinante», comentó él, después de insistir en conocerlo antes del almuerzo. «Nunca vi tantos relojes antiguos funcionando perfectamente». «Gracias. Es un trabajo que pocos valoran hoy en día. Por eso mismo es tan especial». Dio un sorbo a su café. «Alejandra, iré directo al grano. Tengo una colección de relojes antiguos que heredé de mi abuelo. Están parados desde hace años, guardados en una caja. Me gustaría que los restauraras». «Sería un placer», respondí, genuinamente animada con la perspectiva. «Y hay más», continuó él. «Estoy abriendo una tienda de antigüedades en el centro histórico. Necesitaría a alguien con tu conocimiento para cuidar de la sección de relojes. Alguien que entienda no solo de la mecánica, sino de la historia, del valor sentimental de estos objetos». Lo miré confundida. «¿Me estás ofreciendo un empleo?» «Estoy ofreciendo una sociedad», corrigió él. «Tu experiencia, mi capital, 50% de las ganancias para cada uno». Casi me atraganté con mi café. «Hernán, eso es...» «¿Por qué? Apenas me conoces». Se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en los míos. «Conozco lo suficiente. Vi cómo actúas cuando nadie está mirando, cuando no hay nada que ganar. Y, francamente, estoy cansado de hacer negocios con personas que solo piensan en dinero y estatus». «Necesito pensarlo», respondí, aturdida por la propuesta inesperada. «Claro, sin prisa». Aquella noche me senté en el sillón de la sala, mirando el portarretratos con la foto de Marcos. «¿Qué harías, mi amor?», pregunté en voz alta, como hacía a menudo desde que él se había ido. «Esto parece demasiado bueno para ser verdad». El silencio de la casa vacía fue mi única respuesta. Pero, de alguna forma, sentí que Marcos lo aprobaría. Siempre decía que el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. Al día siguiente, llamé a Hernán y acepté su propuesta. En los meses que siguieron, me sumergí de lleno en el nuevo proyecto.
La tienda, que llamamos Tiempo Precioso, se convirtió rápidamente en un punto de referencia para coleccionistas y amantes de las antigüedades. Raquel no volvió con Ricardo. Después de semanas en casa de su amiga, alquiló un pequeño apartamento y comenzó a reconstruir su vida. Para mi sorpresa, consiguió un empleo como gerente administrativa en la tienda, revelando un talento para los negocios que ni ella misma sabía que tenía. «Creo que me parezco a mi madre más de lo que imaginaba», dijo un día, mientras cerrábamos la caja. Una tarde, mientras trabajaba en un reloj particularmente desafiante, Hernán entró en el taller en la parte trasera de la tienda. «Traje algo para ti», dijo él, poniendo una pequeña caja en mi mesa. La abrí cuidadosamente. Dentro había un reloj de bolsillo de oro, bellamente grabado, claramente muy antiguo y valioso. «Hernán, esto debe valer una fortuna». «Era de mi abuelo», explicó él. «Siempre decía que un día debería dárselo a alguien que entendiera su verdadero valor. No el valor monetario, sino el valor del tiempo que marca». Nuestros ojos se encontraron y algo pasó entre nosotros. Algo que iba más allá de la amistad o la sociedad de negocios. «Cena conmigo hoy», dijo él suavemente. «No como socios, no como amigos, solo nosotros dos». Aquella noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante junto al mar, le conté a Hernán sobre la llamada que había recibido antes. «Ricardo llamó», dije, aún procesando la conversación. «Por primera vez me pidió disculpas. Dijo que la empresa de su padre cerró, que lo perdieron casi todo». «¿Y cómo te sentiste?», preguntó él, con sus ojos atentos. Reflexioné por un momento. No sentí alegría por su sufrimiento, si es lo que preguntas, pero tampoco sentí lástima. Es como si finalmente hubiera justicia, una justicia que no necesité buscar. Vino por sí sola. Hernán sonrió, tomando mi mano por encima de la mesa. «¿Sabes qué es lo que más admiro en ti, Alejandra? Tu capacidad para mantener la dignidad, incluso cuando todo a tu alrededor intenta quitártela». Más tarde, caminando por la playa bajo la luz de la luna, le conté a Hernán sobre la traición que más me había dolido. No la de los Noroña, que nunca escondieron su desprecio, sino la silenciosa, la de Raquel, permitiendo durante años que su madre fuera tratada como menos que humana. «Pero ella se redimió», concluí. «Y nuestra relación ahora es más fuerte que nunca». «A veces necesitamos rompernos para reconstruirnos mejor», filosofó Hernán. «Raquel necesitó verte humillada de esa forma para finalmente ver la verdad. Y yo necesité pasar por todo aquello para finalmente valorarme». Hernán dejó de caminar y se giró hacia mí. «Alejandra, ¿crees en las segundas oportunidades? No solo en los negocios o en las relaciones familiares, sino en el amor». Miré a Hernán bajo la luz de la luna, su pregunta flotando entre nosotros como una promesa suspendida en el aire. Durante años, después de la muerte de Marcos, me convencí de que mi corazón se había cerrado para siempre. Que una mujer de mi edad, viuda y sencilla, no tenía derecho a soñar con un nuevo comienzo. «No sé si merezco una segunda oportunidad», respondí honestamente. Hernán dio un paso al frente, reduciendo la distancia entre nosotros. «No es cuestión de merecer. Es cuestión de estar abierta a recibir», recordé a Marcos, su último día en el hospital. «Promete que seguirás viviendo, Alejandra», susurró, agarrando mi mano con las pocas fuerzas que le quedaban. «Promete que no te cerrarás a la vida cuando yo me vaya». Prometí, más para consolarlo que por creerlo realmente. Y en los años que siguieron, cumplí la promesa solo en el sentido más básico: seguir respirando, trabajando, existiendo, pero no viviendo plenamente. «Tengo miedo», le confesé a Hernán, sorprendiéndome a mí misma con la vulnerabilidad. «Miedo de intentarlo y fracasar, miedo de traicionar la memoria de Marcos». «¿Crees que a Marcos le gustaría que pasaras el resto de tu vida sola?». La pregunta me golpeó como un rayo de claridad. Conocía la respuesta.
Marcos, con su corazón generoso, jamás desearía eso. No, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Querría verme feliz. Hernán sonrió suavemente y tomó mis manos entre las suyas. Entonces, tal vez sea hora de honrar ese deseo suyo. Aquella noche, caminando de regreso a casa bajo las estrellas, sentí algo despertar dentro de mí. Un temblor de posibilidades, como un reloj antiguo siendo cuidadosamente restaurado, sus engranajes comenzando a moverse de nuevo después de años de silencio. En las semanas que siguieron, Hernán y yo construimos algo lentamente. No era la pasión impulsiva de la juventud, sino algo más profundo, más consciente. Compartíamos historias, miedos, sueños que pensábamos haber abandonado. Descubrimos que, a pesar de nuestros orígenes tan diferentes, veíamos el mundo de maneras sorprendentemente similares. En una tarde lluviosa de domingo, llevé a Hernán a conocer el cementerio donde Marcos estaba enterrado. Me detuve frente a la lápida sencilla, sintiendo a Hernán sujetar mi mano firmemente. «Me gustaría presentaros», dije, sintiéndome un poco tonta, pero al mismo tiempo segura de que era lo que necesitaba hacer. «Marcos, este es Hernán. Hernán, este fue el hombre que me enseñó a amar». Hernán se arrodilló y colocó las flores que habíamos traído sobre la tumba. «Gracias por haberla amado también», dijo él suavemente. «Prometo cuidarla ahora». Ese momento simple fue como un ritual de paso. No estaba abandonando a Marcos o traicionando su memoria. Estaba honrando todo lo que vivimos juntos, al permitirme seguir viviendo. Raquel reaccionó con una mezcla de sorpresa y alegría cuando le conté sobre mi relación con Hernán. Estábamos sentadas en el pequeño balcón de su nuevo apartamento, tomando té en una tarde de otoño. «Mamá, esto es maravilloso», dijo ella, apretando mi mano. «Hernán es increíble. A papá le encantaría saber que encontraste a alguien así». «¿De verdad lo crees?», pregunté, aún cargando una pizca de culpa. «Estoy segura». ¿Recuerdas cómo él siempre decía que el amor no disminuye cuando se comparte? Solo se multiplica. Raquel hizo una pausa, con los ojos llorosos. Además, ustedes dos se encontraron de una forma tan cinematográfica. Un neumático pinchado en medio de la carretera parece cosa del destino. Me reí suavemente. O simplemente suerte. No creo en coincidencias de ese tamaño, mamá, especialmente después de todo lo que pasó en esa fiesta. La mención a la fiesta trajo un silencio momentáneo entre nosotras. Era un tema que todavía cargaba cierta tensión. ¿Supiste algo de Ricardo?, pregunté cautelosamente. Raquel suspiró, mirando su taza. Está viviendo con sus padres ahora. La mansión fue vendida para pagar deudas. Parece que las inversiones de Valdemar estaban más comprometidas de lo que imaginábamos, incluso antes de que Hernán rechazara la sociedad. Siento mucho que te hayas visto arrastrada a ese caos. No lo sientas, respondió ella, con una firmeza que me sorprendió. ¿Sabes lo que me di cuenta después de todo esto? Yo estaba viviendo la vida que ellos esperaban de mí, no la que yo quería. Era como si me hubiera traicionado a mí misma todos estos años, intentando encajar donde claramente no pertenecía. ¿Y ahora? Una sonrisa genuina iluminó su rostro. Ahora estoy descubriendo quién soy realmente. Trabajar en la tienda contigo y Hernán ha sido revelador. Tengo ideas, mamá. Ideas buenas sobre cómo expandir el negocio, crear una presencia online para piezas raras. Verla así, animada y confiada, era como recuperar a la hija que yo conocía antes de su matrimonio con Ricardo, la niña curiosa y determinada que no tenía miedo de soñar. Hernán mencionó algo sobre ascenderte a gerente general, comenté. Sus ojos brillaron. ¿En serio? Eso sería increíble. Tengo tantos planes. Mientras ella hablaba entusiasmada sobre sus ideas para la tienda, sentí una profunda gratitud. La tragedia de aquella noche de cumpleaños había, irónicamente,
liberado a ambas, como un reloj antiguo que finalmente es reparado después de años parado en el tiempo. 6 meses después de la fatídica fiesta de cumpleaños, recibí un elegante sobre por correo. Dentro, una invitación al lanzamiento de una nueva línea de joyas de la empresa Vasconcelos, seguido de una cena de gala. Hernán había mencionado este proyecto algunas veces, pero no imaginé que sería algo tan formal. ¿Estás seguro de que quieres llevarme?, pregunté mientras cenábamos esa noche. ¿Estará lleno de personas importantes, inversores, celebridades? Hernán dejó el tenedor y me miró seriamente. Alejandra, entiende una cosa. Tú eres la persona más importante que estará allí, para mí. Y francamente, la mitad de esas personas importantes no reconocerían un carácter íntegro ni aunque bailara desnudo delante de ellas. Me reí de la imagen mental. Además, continuó él con un brillo pícaro en los ojos, tengo una sorpresa. El día del evento, me puse mi vestido nuevo, un regalo de Hernán que acepté a regañadientes después de mucha insistencia suya. Considéralo una inversión en mi acompañante, bromeó él cuando intenté rechazarlo. El salón del hotel de 5 estrellas estaba deslumbrante. Lámparas de araña de cristal, arreglos florales exuberantes, camareros circulando con copas de champán. Hernán, deslumbrante en un traje azul profundo, mantenía su brazo entrelazado con el mío mientras saludaba a los invitados. Fue entonces cuando los vi. Sofía y Valdemar Noroña entrando tímidamente en el salón, claramente fuera de lugar. Ella había envejecido visiblemente, con los hombros caídos, la mirada baja. Él mantenía una postura rígida, pero sin el aire de superioridad que yo recordaba. Hernán siguió mi mirada y apretó mi brazo suavemente. ¿Estás bien? ¿Qué hacen ellos aquí?, pregunté, sorprendida. Parte de mi sorpresa, respondió él. Valdemar está trabajando para uno de mis socios ahora, un cargo modesto, pero honesto. Creí que sería educativo para ellos estar aquí hoy. Observé a Sofía mirando a su alrededor nerviosamente hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Por un momento vi pánico en su rostro, seguido de resignación. Le susurró algo a Valdemar, que miró en nuestra dirección y asintió rígidamente. Caminaron hacia nosotros, como quien cumple una sentencia. Hernán, señora Alejandra, saludó Valdemar formalmente. Gracias por la invitación. Valdemar ha sido un empleado dedicado, comentó Hernán casualmente. Creí que merecía estar presente. Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló, dirigiéndose a mí. Señora Alejandra, nos gustaría pedirle disculpas por la forma en que la tratamos. Fue imperdonable. Sus palabras parecían sinceras, aunque claramente dolorosas para ella. El orgullo herido todavía se transparentaba en cada sílaba. En ese momento, mirando a esa pareja disminuida, no sentí el triunfo que tal vez esperaba sentir. En cambio, sentí una extraña compasión. Habían perdido todo: dinero, estatus, respeto. Estaban experimentando por primera vez lo que era ser tratado como inferior. Aprecio sus palabras, Sofía, respondí simplemente. Espero que se estén adaptando bien a los nuevos tiempos. Antes de que pudieran responder, Raquel apareció a mi lado, radiante en un vestido rojo. Ricardo la seguía unos pasos detrás, visiblemente incómodo. ¡Mamá! ¡Hernán!, exclamó ella abrazándonos. Luego notó a sus suegros. «Oh, buenas noches». El silencio que siguió fue cargado de tensión no resuelta. «Ricardo», dije yo, extendiendo mi mano a mi yerno. «¿Cómo estás?» Él dudó por un momento antes de estrechar mi mano. «Estoy sobreviviendo, señora Alejandra, empezando de nuevo». Había algo diferente en él. El aire arrogante había desaparecido, sustituido por una especie de humildad renuente. «Raquel ha sido muy amable», continuó él, mirando a mi hija con lo que parecía ser genuina gratitud. «Ella me dio una oportunidad en la tienda. Estoy aprendiendo sobre restauración de muebles antiguos».
Miré sorprendida a Raquel, que sonrió tímidamente. Tiene talento, mamá, y todos merecen una segunda oportunidad, ¿no es así? En ese momento, entendí el verdadero significado de la venganza moral. No era ver a los otros caer, era levantarse por encima del resentimiento. Era tener el poder de ayudar a aquellos que te lastimaron y elegir hacerlo, no por debilidad, sino por fuerza. Más tarde esa noche, cuando Hernán subió al escenario para presentar su nueva colección, dio un discurso que nunca olvidaré. Esta colección se llama Renacimiento, dijo al micrófono, porque creo que todos nosotros, no importa cuán perdidos o rotos, tenemos la capacidad de empezar de nuevo. Cada pieza fue inspirada en historias de transformación y segundas oportunidades. Sus ojos se encontraron con los míos en la multitud. Dedico esta colección a una mujer que me enseñó que la verdadera nobleza no viene de títulos o cuentas bancarias, sino de cómo tratamos a los demás cuando nadie está mirando. Una mujer que, incluso después de ser traicionada por aquellos que debían amarla, eligió el camino de la dignidad en lugar del resentimiento. Sentí lágrimas en los ojos cuando él continuó. Alejandra, paraste para ayudar a un desconocido en la carretera. No sabías quién era yo, no esperabas recompensa, simplemente hiciste lo que era correcto, y en ese momento, sin saberlo, salvaste no solo mi coche, sino también mi fe en la humanidad. Gracias por mostrarme que todavía existen personas genuinamente buenas en este mundo. La ovación que siguió fue ensordecedora. Vi a Sofía y Valdemar aplaudiendo excitantemente, Ricardo con más entusiasmo, y Raquel, mi querida hija, aplaudía con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando Hernán regresó a mi lado, tomé sus manos entre las mías. ¿Planeaste todo esto desde el principio?, pregunté, admirada. Él sonrió, esa sonrisa que ahora yo conocía tan bien. Digamos que reconozco el valor verdadero cuando lo veo. Y tú, Alejandra Méndez, vales más que todas las inversiones que he hecho. Aquella noche, caminando de la mano con Hernán bajo las estrellas, reflexionando sobre el increíble camino que nos trajo hasta allí, me di cuenta de una verdad profunda. La peor traición que sufrí no fue la de los Noroña, o incluso la de Raquel cuando se cayó. Fue mi propia traición a mí misma, por años creyendo que no merecía respeto, que debía aceptar migajas de consideración. Hernán se detuvo y se giró hacia mí, su rostro iluminado por la luz de la luna. «Un céntimo por tus pensamientos», dijo él suavemente. Estaba pensando en cómo la vida da vueltas, en cómo un neumático pinchado lo cambió todo. No fue el neumático, Alejandra, fue tu elección de parar y ayudar. Y fue tu elección de ver valor donde otros solo veían a una vieja relojera. Se acercó, tocando mi rostro con la punta de los dedos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Cómo marcas el tiempo no con resentimiento por el pasado, sino con esperanza por el futuro. Creo que aprendí eso reparando relojes antiguos, respondí. No importa cuánto tiempo hayan estado parados, con los cuidados correctos, pueden volver a funcionar, a veces mejor que antes. Cuando nos besamos bajo el cielo estrellado, sentí que todos los engranajes de mi vida finalmente encajaban perfectamente. El tic-tac constante de un corazón que, después de tanto tiempo congelado en el dolor de la traición, volvía a marcar el tiempo del amor. La venganza moral no estaba en la caída de los Noroña o en la humillación pública que sufrieron. Estaba en mi capacidad de levantarme, de encontrar la felicidad verdadera y de mirarlos no con odio, sino con la tranquila certeza de quien finalmente sabe su propio valor. Porque, al final de cuentas, la mejor respuesta a la traición no es otra traición, es la autenticidad. Es vivir tan plenamente que aquellos que te despreciaron solo pueden observar desde la distancia, dándose cuenta demasiado tarde de lo que perdieron al no reconocer el tesoro que tenían delante de ellos. Y mientras caminábamos a casa esa noche, yo sabía que el tiempo, como los relojes que reparo, siempre revela la verdad.
Solo hay que tener paciencia para esperar a que las manecillas completen su ciclo. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Perdonarías a la familia de tu yerno? ¿Te permitirías amar de nuevo? Deja tu opinión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de superación y giros inesperados. Hasta la próxima.